Muy buenas tardes, yo me llamo Jaime Valencia, yo vivo en Ciudad Bolívar. Tengo 77 años de edad y me alcanzo a acordar de ciertas cosas que han pasado en la República. Bueno, te vamos a hacer una serie de preguntas sobre lo que pasó aquí en Bogotá. La primera era cómo era la arquitectura de esta ciudad. La arquitectura aquí en la parte antigua de la ciudad no ha cambiado mucho, porque lo que ha cambiado son los techos de las casas, porque eso era de teja de barro. La mayoría, las calles sí son lo mismo, angostas, y las casas muy parecidas a lo que era, porque como eso es zona, una zona que, bueno, que no lo pueden cambiar, sino tienen que refaccionarlo y dejarlo lo mismo que estaba. Ok, vale. ¿Dónde vivías y cómo era tu casa cuando eras joven? Cuando yo era joven no vivía aquí en Bogotá, yo vivía en el Tolima. Vivía en un pueblo que se llama Ambalema, esto es a la orilla del Magdalena, a la orilla del río Magdalena. Mi casa era una casa, el techo era en zinc y era de lo que llamamos bareque, de barro y guayba. La siguiente, ¿qué actividades utilizaban o con qué se distraían en la actualidad, cuando tú En eras aquel joven? entonces. En esa época, pues más que todo la gente le gustaba mucho leer. La gente le gustaba mucho leer, cada uno se enfrascaba en su... Claro que también jugábamos fútbol. Y sí, los deportes y los juegos de los chinos era lo mismo que es hoy. Pero entonces la gente le gustaba mucho leer. Eso era lo que hacían los hombres, ¿sí? Y las mujeres, ¿cómo que hacían? Las mujeres no jugaban fútbol porque cuando en esa época las mujeres no jugaban fútbol. Ese era un deporte de hombres nomás, supuestamente, ¿no? Ok. Bueno, los juegos de las muchachas eran jugar con muñecas y jugar con las niñas, jugar con muñecas y jugar a hacer comidita y todo eso, comitiva llamaban eso. ¿Y qué tan cierto es que a los niños los incentivaban únicamente al trabajo y a las niñas a la cocina únicamente? Eso sí, bueno, resulta que los niños a los 5 o 6 años ya uno estaba ayudando a trabajar. Hoy no dejan trabajar los niños sino hasta los 18 años. Bueno, las niñas, los regalos para las niñas eran estufas, eran muñecas para que fueran aprendiendo las cosas de la casa, ¿no? Supuestamente. Entonces, eso como que colaboraba con eso para que las niñas no aprendieran otra cosa y no a criar niños y a cocinar. La siguiente, ¿qué recuerdas sobre los eventos políticos de esta época? Los eventos políticos como... Las elecciones, los presidentes. Bueno, yo recuerdo un presidente que se llamaba Carlos Lleras Camargo. Ese señor, él tenía una audiencia muy grande, lo llamábamos el Molón Lleras. Él era liberal. En las elecciones, los que eran liberales tenían que meter el dedo en una tinta roja, los que eran conservadores tenían que meter el dedo en una tinta azul, con la idea de que no fueran a votar, porque como no existía como ahora que existe tanto medio y tanta cosa, ¿no? Entonces, cuando eso sí podía la gente hacer eso, entonces la idea era esa, metiéndolo el dedo, todo el mundo ya sabía. ¿Qué piensas de que aquel entonces la gente no tenía como tanto conocimiento, pero aún así como que como que defendía y se mataba por un partido, ya fuera el liberal o el conservador? Cuando eso sí pasaba eso. El que era liberal no es como hoy que hay tanto partidito. Yo llamo a eso lo llamo sectas. Porque era liberal y conservador, no más. El que era liberal y él no se iba a pasar para el lado conservador, porque le decían volteado y en ninguna parte lo volvían a aceptar. Entonces, el que era conservador. Era únicamente, no habían sino otros partidos. ¿Cómo afectó la violencia a tu familia o amigos tuyos? Propiamente, en carne propia, no sufrí la violencia, pero amigos míos sí les mataron. En ese tiempo llamaban la chusma.
la guerrilla no le llamaban, todavía no existía eso de la FARC ni nada de eso. Entonces le decían a la chusma, pues llegaban y mataban, pero la guerrilla cuando es en los campos, a los campesinos los ayudaban. No es como ahora, que ahora matan por probarle un marrano, no. Cuando eso no era así, la gente ayudaba. Y el que era liberal no podía pasar por una vereda conservadora, y tenía que ir acompañado con alguno de ellos mismos, porque si no, lo mataban. No. Ok, la siguiente, ¿crees que la vida ha mejorado en esta ciudad en los últimos años? Pues la vida ha mejorado en el sentido de tanto medio y tanta cosa que saben las cosas rápido, ¿no? Cuando sucedía una cosa y uno sabía para los 15 días, porque como no existía tanto medio y tanta cosa como ahora. Pero ha mejorado en ciertos sentidos, pero en el sentido de que los que tienen más quieren gobernar a los más chiquitos, a los que no tienen nada, eso sí sigue lo mismo. La siguiente, ¿impactó la radio y la televisión en tu familia? ¿Cómo? ¿Que sí impactó la televisión y la radio en tu familia? La radio, anteriormente, cuando no había televisión, era únicamente, uno estaba muy contento con el radio. Cuando llegó la televisión, pues sí impactó un poquito, ¿no? Porque a la gente le gustaba mucho por lo que se veían las cosas, eso. Pero el resto, todo siguió lo mismo. Ok, te vamos a preguntar varios hechos que pasaron aquí en Bogotá, que el primero fue el Bogotazo. ¿Qué recuerdas de este? Lo que llaman el Bogotazo, eso es el 9 de abril de 1948, que mataron a un jefe liberal que llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Él supuestamente iba a ser presidente, no se sabe si había sido, ¿no? Bueno, a él lo mató un señor que llamaba, el nombre no lo recuerdo, pero el apellido de Anroa Sierra. Dicen que ese señor no sabía manejar un revólver, que a él lo enseñaron a manejar el revólver y se lo dieron para que matara a Gaitán. Estaban en una conferencia y él salía a almorzar a la 1 de la tarde, aquí al frente de City TV, por la séptima. Ahí está todavía, ahí está la paz. El siguiente, ¿qué recuerdas de Gustavo Rojas Pinilla? De Gustavo Rojas Pinilla recuerdo que llegó al poder el 13 de junio de 1953. Y dicen que él no dio el golpe de Estado, que otros dieron el golpe de Estado y lo soltaron a él. Pero para mí ha sido el mejor presidente que ha habido en los años que pasan. Ok. ¿Qué recuerdas del Palacio de Justicia, de la toma del Palacio de Justicia? Pues de la toma del Palacio de Justicia, yo únicamente había leído, precisamente en el día había leído una novela. Y ellos no lo iban a hacer como fue, porque ellos lo iban a hacer en cierta oficina, nomás era que iban a tomar de cierta oficina. Pero les tocó porque el ejército los obligó a eso. Ok. Y por último, ¿qué recuerdas de la ola del narcotráfico y terrorismo? Pues del narcotráfico, eso precisamente, eso sí ha cambiado un poco todo en la vida, todo aquí, en todo el mundo. Porque el narcotráfico es una cosa que le da tanta plata. Y Pablo Escobar era un señor que él había sido congresista, él había sido representante a la Cámara. Entonces, el narcotráfico le daba más plata y entonces la ambición fue, ¿no? Entonces él se salió de eso, dejó eso y dicen que él mandó matar a un ministro, al ministro Lara Bonilla, que fue Pablo Escobar el que lo mandó a matar, porque Lara Bonilla sí apoyaba la extradición. Y Pablo Escobar era uno de los que decía que prefería una tumba en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos. ¿Y cuál piensas que ha sido como el impacto que ha tenido el narcotráfico y Pablo Escobar en nuestro país? Pues el impacto que ha tenido eso es que Pablo Escobar dicen que mandó matar a mucha gente, que todo el que le decía alguna cosa contra él o no estaba con favor de él, lo mandaban a matar.
Eso fue un impacto porque la gente vivía con miedo cuando eso. Ok. Muchas gracias por esta entrevista. Y ya te agradecemos mucho por habernos dado de tu tiempo y de tus conocimientos. Gracias.